La Biblia nos habla de victorias memorables, como la de David sobre Goliat. Pero, ¿qué ocurre con los capítulos menos citados? ¿Qué misterios se esconden en las páginas en penumbra? No todo terminó en el valle de Ela. La sombra de Goliat permaneció, y con ella un juramento de venganza que marcaría la vida del rey elegido por Dios. Hoy vamos a descubrir la historia oculta tras la venganza del hermano de Goliat. El joven pastor que había sido ungido como rey aún no disfrutaba plenamente de la estabilidad de su trono. El camino de David hacia la corona estuvo lleno de peligros, persecuciones y batallas que no se registran con el mismo detalle que su duelo con el gigante filisteo. La victoria sobre Goliat fue tan resonante que eclipsó otros momentos decisivos de su vida. Sin embargo, la Biblia no calla. En el libro de Samuel, capítulo 21, encontramos un episodio que nos muestra a un David cansado, vulnerable, enfrentando nuevamente la sombra del linaje de gigantes que había desafiado al pueblo de Dios. David había derrotado a Goliat con una honda y una piedra, demostrando que la fuerza de Dios es mayor que cualquier poder humano. Esa victoria fue un punto de quiebre en la historia de Israel, porque no solo derrotó a un guerrero, sino que reveló que los filisteos aún estaban ligados a una estirpe antigua y misteriosa, los refaítas. Según los estudios bíblicos y las tradiciones hebreas, los refaítas eran descendientes de una raza de gigantes que tenía su origen en la corrupción de los tiempos previos al diluvio, fruto de uniones prohibidas entre ángeles caídos y mujeres humanas, como sugiere Génesis 6. Estos gigantes representaban no solo un enemigo físico, sino también una herencia de rebelión espiritual contra Dios. Así, cuando Goliat cayó, sus hermanos no lo olvidaron. El orgullo familiar, la humillación sufrida ante los israelitas y la sangre derramada pedían venganza. Y el momento llegó cuando David ya no era un joven pastor, sino un rey que había librado muchas guerras y cuyo cuerpo comenzaba a mostrar signos de agotamiento. El relato de 2 de Samuel 21 nos transporta a una escena sombría. Los filisteos vuelven a declarar la guerra a Israel, y David, fiel a su papel de líder, desciende al campo de batalla. Pero a diferencia de su juventud, ya no tenía la misma energía. El texto bíblico dice que David se cansó. En ese instante de debilidad aparece Isbi-Benob, un descendiente de los gigantes, hermano de Goliat, armado con una lanza de bronce cuyo peso y filo eran temibles. Este guerrero había jurado matar a David, cobrando la sangre de su hermano. Todo parecía indicar que la historia daría un giro trágico. Imaginemos por un momento la escena. El rey, agotado, sin fuerzas, enfrentando al vengador de Goliat. El destino de Israel pendía de un hilo, porque si David caía en ese instante, la nación quedaría vulnerable. El enemigo no solo quería su vida, quería borrar el testimonio de que Dios pelea por su pueblo. Pero allí aparece una figura providencial, Abisai, hijo de Sarbia, sobrino de David. Viendo a su rey en peligro, se interpone y derrota a Isbi-Benob, salvando así la vida del ungido de Dios. Este acto no fue casualidad, sino parte del plan divino. Dios mostró que David no estaba solo y que la victoria no siempre debía ser conseguida por sus propias manos. A veces, el Señor levanta a otros guerreros para sostenernos cuando nuestras fuerzas nos abandonan. La lección espiritual es clara. Aún los escogidos, los grandes héroes de la fe, llegan a momentos de cansancio. David, el matador de gigantes, aquel que había confiado plenamente en Dios, se encontró débil y a punto de sucumbir. Y fue en ese instante que la fidelidad de Dios se manifestó por medio de otro. No siempre seremos los protagonistas de la victoria,
pero siempre seremos parte del plan perfecto del Señor. Después de este evento, los hombres de David comprendieron la gravedad de lo sucedido y le dijeron con firmeza: «No saldrás más con nosotros a la batalla, para que no apagues la lámpara de Israel». Reconocían que la vida de David era más que la vida de un hombre. Era un símbolo, un testimonio de la presencia de Dios con su pueblo. Así se estableció una transición. Las guerras contra los gigantes ya no serían libradas por el rey en persona, sino por aquellos que lo rodeaban. Y así, uno a uno, los descendientes de los gigantes fueron cayendo bajo las manos de los siervos de David. Sibecai, Elhanán, Jonatán, todos fueron instrumentos para erradicar la amenaza que había marcado la historia de Israel desde los días antiguos. El mensaje es profundo. La lucha contra los gigantes no siempre se libra con la fuerza de un solo hombre. El reino de Dios avanza cuando el pueblo de Dios se une, cuando comprendemos que la victoria pertenece al Señor y que Él puede usar tanto a un rey como a un soldado para cumplir su propósito. El hermano de Goliat buscaba venganza, pero lo que encontró fue la confirmación de que ningún enemigo puede prevalecer contra los planes de Dios. Ni la herencia de los refaítas, ni la ira de los filisteos, ni la debilidad física de David pudieron apagar la luz del propósito divino. Hoy, esta historia nos habla a cada uno de nosotros, porque también enfrentamos gigantes en nuestras vidas, problemas que parecen heredados, batallas que no terminan, voces que claman venganza contra nuestra fe. Y muchas veces nos sentimos como David, cansados, sin fuerzas, al borde de la derrota. Pero el Señor nos recuerda que no estamos solos. Él levanta a Abisáis en nuestro camino, personas, circunstancias o intervenciones divinas que vienen a sostenernos cuando ya no podemos seguir. Así como David comprendió que la victoria no dependía solo de su honda o su espada, nosotros debemos recordar que nuestra victoria no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. El linaje de gigantes fue finalmente derrotado, no porque David siempre estuviera fuerte, sino porque el Señor fue fiel en todas las etapas de su vida. Querido hermano, querida hermana, que esta historia bíblica ilumine tu caminar. No temas cuando sientas cansancio, ni te desesperes cuando enfrentes enemigos que parecen demasiado grandes. La sombra de Goliat aún puede intentar intimidarnos, pero la luz de Cristo, nuestro Rey eterno, brilla más fuerte. En Él encontramos la fuerza para resistir, la comunidad para sostenernos y la certeza de la victoria final. Si este estudio sobre la historia oculta tras la venganza del hermano de Goliat te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.